Ante más de 1,000 jóvenes y emprendedores, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, aseguró que un México próspero para el siglo XXI requiere fomentar una cultura emprendedora que siempre busque crear e innovar. Si vemos los países exitosos, todos tienen en el corazón de esos países exitosos un grupo empresarial, me refiero a empresarios, muchos empresarios exitosos. Los empresarios son la piedra angular de la modernidad, del crecimiento, de la creación de riqueza. Y hay que decirlo así porque los empresarios son los que invierten, crean empresas y crean empleos bien remunerados. El presidente de Grupo Salinas dijo que es necesario eliminar los obstáculos para desarrollar la actividad empresarial y que existan leyes claras para evitar la corrupción. No solamente hay demasiadas regulaciones que nadie puede entender ni cumplir, sino que además nos cuesta cumplir con ellas. Lo primero que tenemos que hacer si queremos impulsar la cultura empresarial es quitar la carga regulatoria y quitar la carga fiscal. Y es muy sencillo. Empresas menos de 5 millones de pesos al año no pagan impuestos. ¡Pum! Ya. Ricardo Benjamín Salinas Pliego les dijo a los jóvenes que no se den por vencidos, que no teman tomar riesgos y que siempre busquen nuevas ideas. Les aseguró que el verdadero progreso lo hacen los inconformes. Yo sí creo que el cambio cultural es posible y yo estoy seguro que ustedes no van a ser conformistas y no se van a conformar con ver los mismos problemas que azotaron a sus padres y a sus abuelos. Así que vamos a cambiar, porque México se merece eso y más. Al finalizar la conferencia, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito deleitó a los asistentes con algunas de las piezas de música clásica más complejas y hasta música de películas como La Guerra de las Galaxias. Hugo Vela, Proyecto 40. Día Mundial del Correo. En 1874 fue fundada la Unión Postal Universal. 150 países celebran con exposiciones filatélicas y la emisión de nuevos sellos y marcas de cancelación. 192 naciones forman parte de la cobertura internacional de Correos de México. Dato útil para comentar en el café. Vamos a regresar con lo que dijo la Procuradora General de la República, Arely Gómez, en donde en su comparecencia también, además de lo del avión, el arresto del piloto que supuestamente llevó al Chapo, pues también dijo otras cosas muy interesantes. Veamos. La Procuradora General de la República compareció en el Senado. Arely Gómez anunció que subirán al portal de internet de la PGR la versión pública del caso Iguala para que cualquier ciudadano pueda consultarla. Anunció que ya firmó el acuerdo para crear la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 24 de septiembre, después de haberse reunido con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hemos concretado 2 protocolos para la homologación en todo el país de las investigaciones en casos de tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas, apegados a los más altos estándares internacionales. Informó que 7 expertos de 5 países harán un nuevo peritaje en el basurero de Cocula y que la PGR alista más detenciones por el caso Ayotzinapa, mismo que será turnado a la Subprocuraduría de Derechos Humanos a cargo de Eber Omar Betanzos Torres. Lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y Cocula son actos de barbarie que indignan a todas y a todos los mexicanos. La procuradora aseguró que no quedarán impunes los responsables de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano.
Los que lo ayudaron a escapar no escaparán de la justicia. De todas las comparecencias por la glosa, esta ha sido la más tersa. Salvo por algunos cuestionamientos y peticiones de la oposición, así transcurrieron las horas. Esperamos de la PGR a su cargo que haga valer el voto de confianza que en febrero pasado se le concedió. Sea implacable en el cumplimiento de su labor, procuradora. Procurar no significa meramente intentar, es hacerlo posible. No es con el presidente Peña Nieto con quien usted debe quedar bien, es precisamente usted encarna la representación social del Estado mexicano en la procuración y acceso a la justicia. El palco del segundo piso estuvo lleno de funcionarios de la PGR que acudieron a acompañar a la procuradora, encabezados por el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, los subprocuradores y hasta mandos medios. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Okay. A ver, comentó varias cosas, el tema de los expertos para Cocula, los protocolos de tortura y de personas desaparecidas, la Fiscalía de Personas Desaparecidas, las versiones que se publica, la versión pública del caso Iguala en el portal. Yo quiero hablar brevemente sobre este anuncio que hace ya de la creación de una Fiscalía para Personas Desaparecidas, que lo había anunciado el presidente Enrique Peña Nieto. Ya hay que recordarle al auditorio que sí hubo un debate muy interesante sobre esto, porque lo que querían los padres y muchos de las ONGs que están respaldando a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa es que fuera una fiscalía que es especializada, que se dedicara únicamente al tema del caso de Iguala, de los desaparecidos normalistas, y la decisión fue que tendría que ser una fiscalía en donde estarían viendo todos los casos de los desaparecidos en el país. Me parece muy interesante porque vimos una nota hace unos momentos en donde vamos a ver cómo va a haber competencia entre la CIEDO y esta fiscalía, no porque la mayoría de las personas desaparecidas tenga que ver con el crimen organizado, pero que se asume que en muchas partes del país la razón que desaparecen estas personas no porque estén vinculados al crimen organizado, sino están desapareciendo por control territorial que están tratando de ejercer estas organizaciones. Eso es una de las explicaciones que se tiene de los cientos de cuerpos que ya encontraron en Guerrero después cuando empezaron a buscar a los normalistas. Entonces sí va a ser interesante esta competencia o las fricciones que se van a crear entre, por ejemplo, la CIEDO y esta nueva fiscalía, y además la cantidad de recursos que se va a requerir si uno asume los números de los desaparecidos que tiene el país. Están hablando más, pongamos que se equivoquen por 50%, los números porque tuvimos tú y yo ese debate el día de ayer. Sí, pero ya me doy porque simplemente, sí, ya no para tienes... que me entiendas, you don't get it. No, yo no, tú la tampoco. concepción. No, entremos a la discusión. Tú y yo, tú lo tampoco importante no es lo que pensemos, sino la información. A ver, no, pero lo que te estoy diciendo es, a ver, en el tema de la fiscalía, tienes tú, por lo menos los datos que estaba dando el gobierno de México, 25,000 personas desaparecidas. Lo que te estoy tratando de decir es que las cuales no se conoce su paradero. A ver, ok, pero esa fiscalía va a tener que asumir todas esas 25,000 personas, los que están en esa lista. Eso es lo que te estoy tratando. Una pregunta técnica. Sí. ¿El grupo de peritos es solo para el caso Ayotzinapa o es para esta revisión solamente para el caso de Iguala? Es muy importante porque además... De Cocula, del basurero de Cocula. El caso de los peritajes, de los normalistas. Muy interesante porque incorpora, bueno, son personas con la misma especialidad. Esto sí es sumamente relevante porque no es, como vino toda la confusión que decían, es que también hubo expertos de la UNAM y del Instituto Mexicano del Petróleo. Sí, claro que sí hubo expertos de ellos, pero para diferentes áreas. Aquí es, a ver, ustedes son especialistas, todos son especialistas en galletas. Vengan para poder llegar a la precisión científica de los peritajes. Todos hablan el mismo idioma, todos están especializados en exactamente el mismo campo, y también incorporan, que también me parece un acierto, al perito peruano José Tornero. Que no es español.
¿O por qué habla como español? Porque vive en España. Vive en España, ¿no? Sí. Sí, es que a mí me desconcertó. Hugo Sánchez, ¿te acuerdas? Sí. Este tipo de minucias no lo va a ver usted en ningún otro programa de debate, excepto aquí el me entero que es peruano. Pero es muy interesante porque la descalificación se ha centrado... Torero, perdón. Sí, por si fuera poco. La descalificación se ha dado porque estuvo 20 minutos, dijo sí, y entonces han dicho... ¿Cómo pudo haber hecho un peritaje en 20 minutos? Claro que no puede haber hecho un peritaje en 20 minutos. El peritaje se había hecho antes y él fue a observar para ver si las conclusiones del peritaje en los términos de su experiencia en el caso podía ser o no podía ser. Eso es lo que dijo él. De cualquier manera, está tan enfocado en las dos versiones del comité de expertos con la PGR que incorporarlo a él me parece un acierto, porque al final de cuentas se elevó tanto su figura como el parteaguas de la investigación que él va a legitimar el peritaje final. Pero, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues vas a actuar como los científicos, con la parte científica, y seguramente el consenso, porque están hablando entre iguales, ese consenso va a ser lo que determine, en ese caso, la verdad jurídica. Pongo énfasis en la nacionalidad porque como que el número de nacionalidades es directamente proporcional a la desconfianza que hay, ¿no? Claro. Entonces, digo, por eso supongo que salió el tema de que es peruano, porque además está el español, además está el alemán, además está el estadounidense y los mexicanos, ¿no? Pero esta mezcla de nacionalidades... 5 nacionalidades, ¿no? Creo que habla de, bueno... Esta sí la tenemos que creer, ¿no? Habiendo tantos involucrados. Y estos expertos van a definir qué fue lo que pasó en el basurero de Cocula. Es porque desde la óptica política, pública y en cierto punto jurídico, si no se establece lo que pasó en Cocula y lo que pasó en ese basurero, te empieza a desbaratar tus otras versiones. El peritaje. Este peritaje es solo para el evento de Cocula. Porque eso fue y me parece muy interesante, porque va a ser una lucha entre expertos. No sé cómo va a acabar esto, pero cada experto va a tener una óptica, una visión que podría ser no 100% diferente, pero podría tener porcentajes, porque lo que hace un experto es que te dice, hay un 100% de probabilidades de que esto fue lo que sucedió, un 50% de probabilidades que esto fue lo que sucedió. Entonces, va a ser interesante ver qué porcentaje le da cada uno de estos expertos de qué fue lo que sucedió esa noche. En otro tema que se dijo ayer, que me llamó mucho la atención que lo reconociera de manera abierta y no sé qué tanto cambia eso toda la investigación, es el reconocimiento del quinto camión. Cambia de manera sustancial. Es que el quinto camión, el único que no lo reconoció fue Jesús Murillo Caram. Exacto. Pero está en el expediente. Está en el informe que le entrega la Fiscalía de Guerrero a la PGR a las 2 semanas del caso, está el quinto camión. O sea, no está especificado con esta frase muy sexy del grupo de expertos como el quinto camión. Pero cuando tú ves el informe de la Fiscalía de Guerrero, ves 2 autobuses de esta línea y 3 autobuses de esta línea. Ahí está el quinto camión. No dicen, nunca hablan del quinto camión, pero ahí está. Inclusive hay hablan de cómo este camión, en dónde fue ubicado, qué tipo... le dispararon al camión también desde fuera, El peritaje de la Fiscalía de Guerrero es dispararon desde fuera, no hubo disparos desde adentro. Digo, ahí en esa parte de la comparecencia, creo que lo que se preguntaría a cualquier ciudadano interesado en el caso de a pie que no sepa mucho es, ella dice que van a investigar si hay rastros de estupefacientes o de cualquier otro narcótico. Una pregunta razonable sería, en octubre de 2015, ¿por qué no lo han hecho? Porque se manejó políticamente el caso. Exacto. El Procurador General de la República, me imagino, de acuerdo con la Presidencia de la República, decidieron no anunciar, no desarrollar... Entonces hay un reconocimiento implícito en eso al haber dicho esto. Bueno, de hecho, lo que dijo ayer la Procuradora me parece que es terriblemente crítico para el trabajo del ex Procurador Jesús Murillo Caram. O sea, varios de los elementos que incorporó son devastadores. Cuando uno ya lo ve, le quita uno esa voz suave, amable, de una cara amigable en ese entorno. Porque el hecho mismo de que haya tanta discusión sobre el basurero de Cocula es porque no se hizo el protocolo de la cadena de custodia de la evidencia. Exacto.
Y el procurador, cuando le critican los peritos forenses, cuando dicen nosotros no vimos, dice sí existe la cadena de custodia y hasta videos sobre esto. Pues no sé, ojalá yo hubiera habido videos, pero no necesitan videos, es un asunto de protocolos. Si se hubieran hecho los protocolos, no estaríamos en esta discusión. O la discusión sería en otro sentido. Entonces ahí es lo que está señalando la procuradora. Y otro rasgo que no lo anuncia, pero en los hechos se da, sale la investigación de los normalistas de Ayotzinapa del Aceido, sale de delincuencia organizada y se coloca en el área de derechos humanos. Entonces esto que no se anuncia, pero que vemos ya quién tiene la responsabilidad final, sí es un cambio cualitativo en cómo van a tratar el tema la Procuraduría General de la República. Es que ese es el problema de este tipo de casos. Los normalistas deberían de ser ahora tratados, si esto el quinto camión te da suficientes indicios para que se vayan y se traten como un tema, un delito de crimen organizado, o lo vas a tener en esta fiscalía de desaparecidos. Bueno, porque no se entendía muy bien por qué desde un principio estaba radicado en la Aceido, que es la Subprocuraduría para Investigación de Delincuencia Organizada, si era un tema del orden común. Entonces, si metían al Aceido, quería decir que sí reconocían que había narcotráfico. ¿O era la única forma de poderlo meter al ámbito federal? Porque a veces también, porque si no lo tenían No, porque tú, dependiendo del caso, tú sí puedes atraer, aunque no exista. Pero ¿cuál era la justificación de no dejarlo en el fuero común? De entrada, había la Fiscalía de Guerrero en mayo del año pasado, meses antes de lo de Iguala, le había pedido a la PGR que atrajera el caso porque había ingredientes, elementos que vinculaban al exalcalde con la delincuencia organizada. Es decir, sí, la PGR tuvo la posibilidad de haber atraído el caso en mayo, en junio, y no lo hizo. Por eso, lo que estamos viendo ahora es decir, a ver, no lo dice la procuradora, pero sí hay errores, hubo errores, omisiones o un manejo equivocado de lo que se hizo en un principio. Vamos a inventar el tema. Oiga, vámonos a otro tema. ¿Cómo vamos a acabar esta semana sin hablar sobre el Bronco? Veamos la nota. Raza, hoy clausuré la Casa de Gobierno. Con esto, ahorraremos 400,000 pesos mensuales que utilizaremos en mejorar Nuevo León. Publicó Jaime Rodríguez el Bronco en su cuenta de Twitter al cerrar el inmueble, que era usado como oficinas alternas por gobernadores desde 1991 y a partir de 2009 fue residencia familiar del exgobernador Rodrigo Medina. Al colocar una cadena en la entrada del recinto fue como el recién nombrado gobernador de Nuevo León clausuró simbólicamente la lujosa finca ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, que contaba con helipuerto, alberca, jardines y amplios salones para reuniones. Ante lo que llamó un lujo innecesario, adelantó que solicitará se cancelen los contratos de arrendamiento que tenía la administración anterior y reiteró que su gobierno será austero y sin lujos. Agregó que los muebles que se encuentran en esta casa serán enviados a otras áreas, como la torre administrativa o el antiguo Palacio Federal, para equipar oficinas de atención ciudadana. Informó que con esta acción, el gobierno ahorrará 5 millones de pesos anuales, los cuales se destinarán para la construcción de un albergue para estudiantes de escasos recursos en el municipio de Aramberri, uno de los más pobres del estado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. No, bueno, políticamente no tiene pierde. A mí me impresiona cómo abría los refrigeradores y los cerraba enojados. Está construyendo, ¿no? Está construyendo un caso en contra del exgobernador. Es muy poderoso. No, pero esa es una parte, la otra es el mensaje de austeridad republicana. No, pero te digo que por cierto está robando banderas. ¿No? ¿De qué? Honestidad valiente. No, bueno, el tema del departamento es muy emblemático, ¿no? Sí. Ya no más falta ver qué coche va a usar. No usa coche, anda a caballo. Un chiquito blanco. Ahora, sí, me parece que sigue apuntalando lo que dijo desde su toma de posición el sábado pasado en Monterrey sobre todo este proceso de una investigación, una auditoría y una investigación contra el gobernador y la familia del gobernador. No es un asunto únicamente de presupuesto. No es solamente la auditoría para ver, arquear qué es lo que el señor como le entregó.
ya está diciendo, pues aquí no fueron los 65,000 millones que creíamos, son 100,000 millones de pesos lo que hay el hoyo financiero. Y uno le pregunta, entonces es un asunto de cuentas. Entonces dice, no, porque también hay una serie de contratos, cuando menos raros en este momento, con empresas. O sea, no es únicamente la parte interna, tiene que ver con algunas empresas, con empresarios que no dice su nombre, pero que prácticamente te da sus iniciales, a quienes están investigando, porque lo que él dice fue un abuso. Hay un empresario que no está entre los grandes empresarios de Monterrey, que es segunda división, que dice, pues, el gobierno le dio 1,350 millones de pesos. O sea, para nada. Entonces, ese dinero se pudo haber aplicado en otras áreas de mayor prioridad. Pues también uno cuestiona por qué le dio tanto dinero y por dónde va el beneficio. Bueno, si hubo un beneficio a alguien del gobierno. Para fortalecer la imagen. Es decir, sí es lo que está diciendo. Y lo que ya dijo, por aquí vamos. Eso es lo primero en la parte del sector privado. O sea, no es únicamente a dónde se fueron los 100,000 millones, pero dice, bueno, es que también aquí se gastó más en imagen que en seguridad pública, lo cual sí es una imputación durísima, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tienes tú este tipo de señalamientos públicos por parte del Bronco y tienes tú estas imágenes con estos refrigeradores industriales que tenía esta casa de 400,000 pesos. ¿Es normal? O sea, que tú tengas en tu casa dos refrigeradores industriales, porque ¿es normal? Acuérdate, te digo, yo estaba viendo la casa, la verdad, o sea, sí, seguramente habrá lujos extraordinarios para los mexicanos, para nosotros los mexicanos normales, pero cuando este tipo de casas, también hay que recordar, no solamente son casas, son lugares donde se hacen reuniones, se hace una serie de cosas, o sea, no es abnormal que tuvieran ese tipo de ¿anormal? ¿No es anormal? No es abnormal. Digamos, aquí claro que pero en la óptica cuando tú ves las casas de gobierno, hay casas de gobierno que no son privadas, que son casas... a las cocinas? Yo sí he entrado a una cocina de dos casas de gobierno y tienen ese tipo de refrigeradores. Es lo que te estoy tratando aquí hay de decir. Una diferencia, esta es una casa privada, no es una casa de gobierno. La casa de gobierno... Ahí el tema, ese es el tema. Yo creo que lo que más, ese es el tema que es rentada. Digo, son dos mensajes, porque además está muy en el contexto de la discusión pública, ¿no? Si revisan notas de esta semana, hay una crítica a un baño de un gobernador de un estado donde se lleva a cabo la guerra. Luego hay crítica a un jefe delegacional saliente porque mandó a hacer su baño. Es decir, hay un contexto en esta discusión. No, la gobernadora de Sonora simple y llanamente no se fue a vivir a la Casa de Gobierno. O sea, como mensaje también, que a pesar de que estoy segura que no es rentada, pertenece al Estado, son mensajes que están mandando los nuevos gobernantes. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Primer Café. Aquí en la Ciudad de México, el Procurador de Justicia capitalino aseguró que no existe delincuencia organizada en la Ciudad de México. Ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Procurador General de Justicia capitalino, Rodolfo Ríos Garza, aseguró que en el quíntuple homicidio ocurrido el 31 de julio pasado en la colonia Narvarte, no hubo participación de la delincuencia organizada. Durante su comparecencia, con motivo del tercer informe de gobierno capitalino, el procurador afirmó que ninguno de los 3 hombres detenidos hasta el momento tiene vínculos con algún grupo delictivo, a pesar de que Omar Martínez fue señalado en una de las declaraciones como integrante de los Zetas. Detalló que esta información ha sido corroborada con la ayuda de autoridades federales. En cuanto a las líneas de investigación, dijo que conforme avanzan las investigaciones, se fortalece la hipótesis de que una de las víctimas mantenía relación cercana con los victimarios y afirmó que el caso no se cerrará. Sostuvo que en general en la Ciudad de México no existe la delincuencia organizada. Explicó que se trata de un tema que se ha consolidado gracias a diversas reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional. En este marco, Rodolfo Ríos informó que la incidencia delictiva durante este año en la capital disminuyó un 12.4% en comparación con el año anterior. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ya llevamos años conversando, debatiendo sobre este tema y esta insistencia por parte
del procurador y del gobierno del DF, porque también lo ha repetido constantemente el jefe de gobierno capitalino, el doctor Mancera, de que no hay presencia del crimen organizado, y tratan de hacer una diferenciación entre pues el narcomenudeo, estas organizaciones, que sí hay una diferencia en términos operacionales, ¿no? Pero que estos grupos transnacionales o que tienen presencia nacional no tienen presencia en la Ciudad de México. Entonces yo siempre hago la pregunta y de nuevo lo pongo sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el aeropuerto de la Ciudad de México? Donde claramente los que están moviendo las drogas en el aeropuerto, pues tiene que ser una organización transnacional o una organización con presencia nacional, pero pues esa es la posición que tiene el gobierno capitalino sobre ese tema. Me pregunto si la respuesta tiene que ver con el imaginario colectivo, con una simplificación del tema. Existe, está el aeropuerto, están aquí bodegas de todos los cárteles en la zona metropolitana. Bueno, esto significa que la dinámica cotidiana es la dinámica que se ve en otras comunidades de peleas por las plazas, no. En este momento no. O la otra pregunta en términos de opiniones, si el ciudadano promedio está distinguiendo entre delincuencia y crimen organizado, que para efectos noticiosos o sensación de inseguridad, no estoy bien seguro que cambie todo. No, yo creo que... Y lo otro que creo que es para donde ibas, que es al negarlo tanto, es enfatizarlo mucho. Exacto. ¿No? ¿Tienes opinión pública, Paco? Estás creando un estás concepto. Incubando la idea de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Sí. Entonces yo digo, pero volvemos a lo que hemos todos los días, de alguna u otra manera sale el tema de la comunicación política. Sí. No metas en la cabeza de manera sistemática un tema que no quieres que prenda. Yo creo que no es tema de la ciudadanía. Vamos a haciéndole justicia al procurador. No sé si es que le preguntaron si hay presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. O sea, esa parte no lo vi en la nota. Pero pues, ahora, si le preguntan, bueno, ya llevan como 2 años que podrían haber encontrado una respuesta. Más una respuesta mucho más de avanzada en términos de no meter esta idea, de no utilizar. Fíjate, ayer la procuradora nunca usó el nombre que yo haya oído, no usó el nombre de Joaquín Guzmán, dijo ese señor. Es decir, no te están metiendo todo el tiempo las cosas, porque si te están metiendo el Chapo y que Joaquín Guzmán y que te lo están vinculando todo el tiempo. O estás fortaleciendo un personaje público que no quieres reforzar. Entonces, aquí estás reforzando un concepto que no deberías de... Que tu interés es precisamente debilitarlo. Sí, claro, y por la vía de la mala comunicación lo que está haciendo es apuntalarlo. Oiga, vámonos al contexto internacional, porque pues en todas partes se cuecen habas. Corrupción puede presentarse en cualquier parte. Pues mire, tras darse a conocer que un expresidente de la ONU recibió sobornos, Ban Ki-moon anunció que iniciarían las respectivas investigaciones. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, informó que la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU iniciará auditorías para determinar los actos de corrupción ligados al expresidente de la Asamblea General, John Ashe. Ban Ki-moon precisó que las investigaciones iniciarán aclarando si la ONU recibió dinero de la Fundación para la Sostenibilidad Global y de la empresa constructora china Zhongqian Yip, de la cual Ashe es directivo, así como la dirección que tomaron esos fondos. El secretario defendió la integridad del organismo y dijo que la corrupción no es algo habitual en la ONU y puntualizó que el cargo de Ashe no rendía cuentas al secretario general. Las investigaciones surgen luego de darse a conocer que el pasado 6 de octubre, John Ashe fue detenido bajo la acusación de haber cobrado un soborno de $1.3 millones por parte de empresarios chinos para que a través de su cargo los beneficiara, así como por impulsar un centro de convenciones en la ciudad china de Macao. Además de Ashe, también son acusados 2 directivos de la Fundación para la Sostenibilidad Global y otro de la empresa, Zhongqian Yip. John Ashe fue diplomático de Antigua Bermuda ante la ONU desde 1999 hasta diciembre de 2014. Ejerció la presidencia de la 68 Asamblea General de la ONU entre septiembre de 2013 y septiembre del año pasado.
Otro caso de corrupción que sacudió al organismo internacional fue en 2004, cuando se destapó una lista de 270 personas que incluía a funcionarios de la ONU que se enriquecieron a cuestas del programa humanitario Irak Petróleo por Alimentos, que consistía en llevar a ese país comida y medicinas, pues no podía vender su petróleo libremente desde la Guerra del Golfo en 1991. Entre los implicados sobresalieron el difunto dictador de Irak, Saddam Hussein, y Kojo Annan, hijo del entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues sí, considerando el tamaño de las Naciones Unidas y la cantidad de recursos que se maneja, era de esperarse que pudiera surgir uno o varios casos como eso. Yo te diría, hasta sorprendente que no hayan surgido más acusaciones de posibles o conflicto de intereses o casos de corrupción. ¿Quiénes estaban metidos en esto? ¿Quiénes estaban metidos en esto? Los chinos. No te lo puedo creer. No, pero aquí el nivel es lo que lo hace tan escandaloso. No, bueno, ¿no? y que pase en Naciones Unidas. ¿Y qué pasa para empezar, ¿no? Pues sí. Creo que es el primer dato. No, ¿hay antecedentes de corrupción en Naciones Unidas? Yo no recuerdo. O sea, no recuerdo, como no quisiera yo decir no, simplemente no recuerdo. Realmente lo que pesa mucho en esa organización es la burocracia, que no tiene que ver con corrupción, tiene que ver con otras cosas, pero yo no recuerdo. Ahora, de este nivel, segurísimo no. No. Sí. Hay un dominicano, ¿no? También, Francis Lorenzo. Sí, también, sí. Ahí nos toca una parte, además de los chinos. ¿Y yo por qué? Dirían los mexicanos, Caribe, ahora sí que se ve el Caribe. Sí, no, sí, es cierto, o sea, ¿por qué estamos asumiendo pecados ajenos? Ya bastantes culpas tenemos. Yo hablo de la percepción. No que no esté. No, pero aquí va a ser muy importante porque aquí va a haber muchas presiones de los países donadores, particularmente de Estados Unidos, seguramente el Senado de Estados Unidos va a cuestionar, y siempre han cuestionado la cantidad de dinero que aporta Estados Unidos a estas organizaciones internacionales. México debería de cuestionarlo, porque son dinero de los países, son dineros de nosotros, de quienes pagamos impuestos. Entonces, seguramente va a haber de nuevo una investigación en donde se va a tener que compartir con todos los países donadores, y no solamente para ver y asegurar de que se castigue, porque este caso de hecho lo está llevando el FBI. Es un caso que se está investigando en Estados Unidos, las sanciones serían en Estados Unidos, las personas que serían condenadas serían en Estados Unidos. Esto es público porque empezó fuera de las Naciones Unidas. Exacto. Sí, porque que es un poco el por qué no sabemos, pues a lo mejor ha habido varios, pero los han mantenido totalmente en secreto, ¿no? Y siempre ha habido ese debate de cómo Estados Unidos y su sistema de justicia penal pues es bastante amplio en su interpretación de quiénes pueden investigar y quiénes pueden sancionar. Hay que recordarle al auditorio el caso de la FIFA, ¿por qué se hace público? Bueno, hay un fallo en la Suprema Corte de Justicia de 1993, donde le da facultades a la justicia norteamericana de extraterritorialidad. Sí, claro. O sea, tú puedes ser el Marshall Dillon, si eres autoridad estadounidense, de acuerdo con la ley estadounidense, para irte a donde sea. Pero tiene que haber un vínculo con Estados Unidos. Y el vínculo con Estados Unidos es, pues, uno, aquí por las Naciones Unidas están... de entrada ya está. Ahí está, ya tiene de entrada le meten dinero. Día Mundial del Correo. Más de 10,000 carteros operan en el país. 3 millones de piezas son entregadas en México diariamente. 128 toneladas de correspondencia, mensajería y paquetería son movilizadas al día. El dato útil para comentar en el café. Gracias por continuar con nosotros aquí en Primer Café. Continuamos recibiendo mensajes de nuestros amigos tuiteros y muy buenos comentarios. Beatriz Ivonne Bueno no está de acuerdo conmigo en relación Ni yo. No va a ser la primera vez, Raimundo Arriba Palacio. De hecho, me extrañaría que estuviéramos de acuerdo. Ella lo que comenta es en referencia a estas imágenes que tenemos de esta casa
Casa de Gobierno que cerró simbólicamente el Bronco el día de ayer, en donde a ella sí le parece que son lujos desmesurados, el término de los refrigeradores más que nada. A mí sí me gustó cómo cerró la puerta enojado el Bronco. ¡Pum! Oye, horrible esto. Tenemos algunos, pues muchísimas gracias, Francisca Saavedra, muchas gracias por los comentarios que nos manda a través de Twitter, esta maravillosa red de comunicación. Oye, no, ¿sabes qué? Nos siguen felicitando por la media hora extra que tenemos aquí en el primer café. Yo quiero rescatar el de Alexín Cómoda, cuando nos referimos al tema de Querétaro. Dice otra vez Querétaro en rutas de elite del narco. Es que sabes tiene muchos años, sí. Tiene como 20 años Querétaro, que es como un paraíso. No es un lugar de disputa. Entonces eso ayuda mucho a que no haya violencia, pero tiene mucha razón. El H es Héctor Beltrán Leiva, que fue capturado. El penúltimo caso, ¿no? Sí, capturado el año pasado, si mal no recuerdo, que también estaba en el penal del Altiplano, es uno de los trasladados, no a Estados Unidos, sino aquí. Pasa por este entorno en el cual no hay esta disputa. Es un poco un paraíso para poder vivir. De cualquier forma no se vincula directamente, pero sí llama la atención la logística que puede haber. Pues, a propósito, hay un dato que acabamos de ver, cómo llegaron al piloto. Y la forma como llegaron al piloto, la PGR llegó al piloto, es por escuchas telefónicas en teléfonos públicos. ¿Esto qué significa? Particularmente la Secretaría de la Defensa tiene un sistema de inteligencia, de contrainteligencia, donde hay un lugar estratégico y en un radio de 1 a 3 kilómetros a la redonda tienen escuchas en todos los teléfonos públicos. Este es un método que tiene la defensa. No sabemos si en el caso del penal del Altiplano, el sistema de escuchas telefónicas que ahora vemos que existía, como en otras zonas estratégicas, lo estaba manejando el Ejército o lo pudo haber manejado el CISEN. Pero aquí ya nos están dando cuál es el dato preciso de cómo llegaron al piloto por las escuchas telefónicas en el perímetro del penal. Que en general yo creo que cuando confías en el Estado y en su labor de protección de este tipo de intereses, son de esos datos que vienen bien. Claro, esto te habla de que sí hay una contrainteligencia. De que sí hay contrainteligencia. Yo, el único comentario voy a hacer eso, teléfonos públicos, really, o sea, de veras, yo no sé qué tanto. Te estoy diciendo que hay un método no, de la Secretaría de la Defensa. No, es que no creo que haya sido teléfonos públicos. Ah, bueno. Pues, yo creo que dices fue que celulares. Celulares. Es que yo no creo que tomasen ese riesgo en un celular. Ah, claro que sí. Ahora, a ver, Ana María, es muy simple. Porque un teléfono público tienes que ir a un lugar. Esto es lo que dice el gobierno. Sí, bueno, yo nomás estoy preguntando. Si crees o no crees la versión del gobierno, está bien. Está bien. Entonces yo nomás, escuchen la pregunta. ¿Teléfonos públicos? ¿Really? Vámonos a otra. Estás contribuyendo a la demos una conspiratoria en este país. Claro, conspiraciones. Demos una rápida vuelta a cómo se encuentran las actividades financieras en el mundo. Jornada bursátil en el mundo. Hoy, las principales bolsas de valores en la región Asia-Pacífico presentaron los siguientes resultados. El índice Nikkei de Tokio ganó con 1.6%, la bolsa de Shanghái subió 1.2%, en Seúl el Kospi avanzó 0.6% y la bolsa de Sydney terminó con ganancia de 1.3%. En Europa, los resultados fueron positivos, la bolsa de París ganó 0.70%, para Frankfurt fue de 0.73%. En Madrid, el avance fue de 0.59%, mientras que en Londres fue de 0.37%. En México, la Bolsa de Valores inicia el día con una ganancia de 0.56% y su principal indicador ubicado en las 44.076 unidades. El dólar inicia la jornada cotizado en ventanillas en 15 pesos con 60 centavos a la compra y se vende en 16,56. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Vamos a ver qué pasa la semana que entra todo el mundo. Yo sigo viendo cuál es el cambio del peso dólar. Perdóname, ya es como un hobby que tenemos. Oigan, hay última información. Bueno, esto sucedió en la noche, ya se empezaba a filtrar información esta mañana antes de que entráramos aquí al Primer Café,
en donde hubo otro tiroteo en otra universidad de Estados Unidos, en este caso fue en la Universidad de Arizona. Anoche se reportó un saldo de una persona muerta y 3 heridos. Este incidente tuvo lugar en un estacionamiento cercano a la presidencia del campus. El autor de los disparos ya fue detenido. Entonces, otro caso. ¿Dónde está la rectoría de la Universidad de Arizona? ¿En Phoenix? ¿Dónde se encuentra? No, Phoenix. no, pero este es noroeste, no es el de Phoenix, este es de Flagstaff. Pero digamos, la mayor parte de los campus están en Phoenix. En Phoenix, sí. Entonces, pero si usted... Pero este campus está en Flagstaff. Creo que este es el de Flagstaff, no lo ponen en... En pero la es del entrada... noroeste, no es el de la Universidad, University of Arizona. Entonces, otro... En la entrada al Cañón del Colorado. Es un lugar maravilloso. Ya nos vamos, pero los dejamos con imágenes de los hechos peculiares, curiosos, que usted no se puede perder. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes de nuevo aquí en El Primer Café. Hasta luego. Hay un centro de investigación. Ya nos vamos, pero esto no se lo puede perder. Ya sabemos que la tecnología llegó para facilitarnos la vida, pero hay quienes la aprovechan mejor que otros. Lucy, una chica australiana, deseaba hacer una compra, pero no solo eso, quería ser la primera, solo que su trabajo se lo impedía, así que optó por usar un robot para que hiciera fila por ella. Con ello no solo evitó el largo de tiempo de espera, los empujones, sino hasta los corajes por aquellos de los colados, oiga, que no faltan en situaciones así. Sin duda una buena idea para esta chica australiana, quien no solo logró hacer su compra, sino que hasta se dio el lujo de convivir y tomarse una selfie con los asistentes a través de este ingenioso robot. Y todo desde la comodidad de su oficina. ¿Cómo la ve? Así nos despedimos, pero recuerde que si se trata de algo raro, loco o divertido, seguro es algo que no se puede perder.